Norteamérica fue el escenario de su presencia vigorosa e imponente. Su dominio se extendía desde Alaska, Canadá y Estados Unidos, hasta el norte de México. Por estos vastos pastizales se desplazaba libre, y su enemigo natural era el lobo, capaz de acorralarlo, y las sequías que mermaban su alimento. Pero los colonizadores europeos de Estados Unidos comenzaron a cazarlo de manera indiscriminada, con el fin de afectar a las poblaciones de nativos americanos que lo utilizaban de vestimenta y alimento. Ahora, el bisonte americano se encuentra en el Libro Rojo de especies en peligro de extinción. Y esta es su historia. Bisonte, el monarca de las praderas. El bisonte, también llamado búfalo, es una figura legendaria para las culturas que comenzaron a poblar el norte del continente americano. Es el mamífero terrestre de mayor tamaño. Se caracteriza por poseer un cuerpo robusto, con una gran cabeza, cuello corto y joroba pronunciada. En contraste, sus patas traseras son proporcionalmente menores. Su pelaje es denso, con un color café oscuro en la parte delantera, que incluye la cabeza, barba, cuello y hombros. El resto del cuerpo está cubierto por un pelaje corto y más claro. La cola es pequeña y peluda, con un mechón de pelo más grueso y largo en la parte terminal. Tanto machos como hembras presentan cuernos cortos y negros, que se curvan hacia arriba y adentro. Su peso varía entre los 320 y los 900 kilogramos. Los machos son más grandes y robustos que las hembras. Los bisontes pueden encontrarse en una gran variedad de hábitats a lo largo de Norteamérica, entre los que se incluyen pastizales, bosques, estepas e inclusive, y muy al norte, en la tundra. Y seleccionan su hábitat primordialmente en función de sus requerimientos nutricionales, la disponibilidad de forraje, la profundidad de la nieve y la evasión de sus depredadores. En México, en la región que ahora incluye a la Reserva de Janos, en Chihuahua, el hábitat ocupado por los bisontes era una extensa pradera compuesta principalmente de pastizales. Sí, principalmente los bisontes, es lo que consumen, pues más bien puros pastos de aquí. Bueno, aquí los pastizales son principalmente pastizales nativos, que dan bastante alimento a bastante fauna. Los bisontes son animales diurnos y, como cualquier otro rumiante, tienen un estómago con 4 compartimentos. La forma de alimentarse incluye de 4 a 9 periodos de pastoreo al día, que se intercalan con intervalos de digestión y descanso. Los bisontes se desplazan en manadas y son importantes para el pastizal. Dispersan las semillas, se mueven más que el ganado, por lo que sobrepastorean mucho menos. Requieren menos agua y pasan menos tiempo en las zonas cercanas a los ríos, por lo que tienen un impacto menor de la vegetación de sus riberas. Ellos también, con su pisar la tierra, la hacen como más suavecita. Pisan diferente que las vacas y la hacen más suavecita, y promueve que el banco de semillas que esté en el suelo pueda crecer. Entonces estamos haciendo acciones de restauración al mismo tiempo de la vegetación. Y lo más interesante es que son pastos nativos. Estamos hablando de bouteloas, de navajitas, de banderitas y otras especies que son claves para los ecosistemas de pastizal y que compartimos de aquí hasta Canadá. Con su forma de andar en manada, van haciendo, como se dice, impacto animal, puede llamarse, ¿no? Que van haciendo movimientos y pequeñas fisuras en el suelo, van removiendo el suelo con sus pezuñas. El excremento de ellos también ahí va ayudándonos a fertilizar la tierra y todo.
Les gusta agruparse en manadas de hembras de todas las edades, becerros, machos entre 2 y 3 años de edad y algunos machos viejos dominantes, aunque también se les puede encontrar en grupos de 2 o 3 individuos, mismos que durante la temporada de celo se unen a las grandes manadas para reproducirse. El bisonte americano macho alcanza la madurez entre los 2 o 4 años de edad y comienza a reproducirse cuando logra un tamaño que le permita competir con los adultos dominantes de las manadas, es decir, entre los 6 y 12 años. En cambio, las hembras están en edad reproductiva a los 2 años. El repunte de su fertilidad se da entre los 3 y 16 años. Las tribus que habitaron las planicies de Norteamérica desde el norte de México hasta Canadá lograron convivir con el bisonte de manera sustentable. Era su principal fuente de alimentación, vestimenta e incluso con la piel del bisonte formaban sus hogares o tipis. Se decía que era su supermercado. Sin embargo, ellos conservaban las grandes manadas y solo mataban a los individuos necesarios para su subsistencia. Pero con la llegada del hombre blanco al continente americano, esto cambió. Los bisontes estuvieron a punto de desaparecer del planeta por la matanza sin precedentes que sucedió durante el siglo XIX, cuando el ejército de los Estados Unidos y los cazadores se dedicaron a borrar del mapa tanto a los indios como a los búfalos. Existía una asociación indisoluble entre la cosmogonía de las tribus de Norteamérica y el bisonte. Personajes legendarios como Buffalo Bill se hicieron famosos por la cantidad de bisontes que habían logrado matar. Dicen que 1500 en un solo día. Sea verdad o no esta historia, el exterminio del bisonte fue devastador para la especie y los indígenas de Norteamérica. La población indígena nunca gozó de la aceptación de los colonos en territorio norteamericano, tampoco de la nación independiente. Hacia 1868 comienza la gran aniquilación de la población indígena, el mismo año en que el Congreso de los Estados Unidos estableció las grandes reservas indias. La sombra del exterminio amenazaba al bisonte. En México, el bisonte ha estado presente desde tiempos prehispánicos y hasta hace unos 150 años. Habitaba en las praderas del norte de México. Sin embargo, el exterminio que se generó desde Estados Unidos terminó por afectar a la población de nuestro país. Es por ello que en territorio nacional, en el año 2009, y con el objetivo de recuperar a tan preciada especie, se desarrolló una estrategia para su reintroducción, rescate y resguardo. Como parte de un programa binacional de protección a especies en peligro de extinción, en el municipio de Janos, al norte de Chihuahua, a unos 40 kilómetros de la frontera con Nuevo México y los Estados Unidos, se han liberado bisontes machos y hembras, provenientes de un área natural protegida ubicada en Dakota del Sur, llamada Wind Cave National Park. Tenemos de este lado la Sierra Madre Occidental, un poco más allá el desierto sonorense y nosotros formamos parte del desierto chihuahuense. Pero en esta interacción de 3 diferentes ecorregiones, el área posee especies que ya no hay en otras áreas y posee un alto nivel de endemismos, que son especies que solo encontramos aquí. La Reserva de la Biosfera de Janos es un área natural protegida de carácter federal que va a ayudarnos a contribuir a nuestra meta global de conservar el 10% de los mayores tipos de hábitat o de los principales tipos de hábitat en el mundo, específicamente para pastizales. Su liberación tiene el objeto de recuperar al bisonte americano en México. Los ejemplares provenientes del Wind Cave National Park corresponden a las poblaciones originales de bisontes de América, genéticamente puros. 23 ejemplares integraron la primera manada de reintroducción de la especie. En el año de 2009, fueron incorporados a su nuevo hogar, en el rancho particular El Uno.
Se trata de una propiedad de la organización ambientalista The Nature Conservancy, que la convirtió en una reserva ecológica, y justo se le ubica dentro de la Reserva de la Biosfera de Janos. La Reserva Ecológica El Uno es una reserva que manejamos de Nature Conservancy junto con ProNatura en la parte oeste de Chihuahua. La parte oeste de Chihuahua no es un pastizal aislado, sino todo lo contrario. Forma parte del macizo de pastizales de las grandes praderas de Norteamérica que se extienden desde Canadá, pasan por Estados Unidos y llegan hasta el centro de México. La Reserva de la Biosfera de Janos cuenta con más de 530,000 hectáreas y dentro de esta reserva está la Reserva Ecológica El Uno, que cuenta con 18,500 hectáreas. Pues se dedica a la conservación de flora y fauna. A un bisonte lo afectan tanto el clima como la escasez de los recursos que necesita para sobrevivir. Cuando un bisonte se enferma, la manada lo aparta de forma natural para evitar el contagio a los demás. La tuberculosis es una enfermedad que los afecta, como puede ser el caso de este bisonte. En el rancho El Uno, se respeta la decisión de la manada de que debe estar lejos de esta. En consecuencia, se le aísla y resguarda en un corral diseñado especialmente para el manejo de esta especie, y de esta manera puede recibir el tratamiento médico necesario para su pronta recuperación. Una vez sano, el bisonte será reintegrado a la manada para que siga con el curso natural de su vida. Con el programa de reintroducción de este animal a las praderas de Chihuahua, trabajan en conjunto el Gobierno de México, la UNAM y organizaciones de la sociedad civil. Nuestros principales socios en esta especie, en el PACE, que es el Programa de Acción para la Conservación de la Especie Bisonte, son la organización de Nature Conservancy, con esta instalación del Rancho El Uno, y la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajando con este grupo, lo que logramos es incluir al bisonte como una de las 30 especies prioritarias para su recuperación en México durante esta presente administración. La idea de los programas de acción para la conservación de especies de los PACES es no solo definir o identificar cuáles son las prioridades o las principales acciones que debemos de realizar, sino llevarlas a cabo, o sea, hacerlas en campo y nosotros ayudar a nuestros socios a hacerlas realidad. En la Reserva de la Biosfera de Janos, a la que pertenece el Rancho El Uno, el bisonte americano convive con una biodiversidad de especies que también están al amparo de las medidas de protección que se aplican en la región. Entre estas se encuentra el simpático perrito de las praderas, que también forma parte del Libro Rojo de Especies Amenazadas. Lamentablemente la lista de especies amenazadas en todo el mundo es muy grande y en México no es la excepción. Y en esta área en particular de Chihuahua nosotros tenemos arrancados varios programas de acción para la conservación de especies, varios PACES. El águila real, el berrendo, perrito llanero, el bisonte, como vimos, el lobo mexicano, el jaguar, oso negro también de aquí de la región. Otros animales que comparten el hábitat del bisonte son una gran variedad de aves de presa, que incluyen al águila real, emblema de nuestro país, y algunas otras de menor tamaño como el halcón de Merlín y el aguililla real. También el tecolote llanero, que comparte su hogar con el perrito de las praderas. La serpiente de cascabel del Mojave. La culebra chirrionera. El coyote. El gato montés. Las zorritas grises.
Entre muchas otras, cada una forma parte del delicado equilibrio de los pastizales. La convivencia natural entre estas especies ahora tiene el apoyo de un documento que valora su potencial biológico. Gracias al Programa de Sustentabilidad Ambiental del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, es posible la conservación de los ecosistemas de las especies de flora y fauna del país. Con este importante estímulo, los vaqueros del Rancho El Uno han logrado la reproducción del bisonte americano en la Reserva de la Biosfera de Janos. Se estima que antes de la colonización de Estados Unidos, había entre 10 y 60 millones de bisontes distribuidos en las praderas y planicies de Norteamérica. De manera dramática, entre 1830 y 1880, la población se redujo a poco más de 1,000 individuos. Hoy día, hay aproximadamente 600,000 bisontes en grupos segregados, distribuidos a lo largo del área que ocupaban históricamente. Sin embargo, 95% de estos animales son manejados dentro de sistemas ganaderos para la producción de carne, de tal manera que no logran fungir cabalmente con su papel ecológico. Esta situación pone en riesgo su diversidad genética y la consecuente supervivencia de la especie a largo plazo. El Rancho El Uno, de la Reserva de la Biosfera de Janos, en Chihuahua, se valora la restitución del ecosistema integral del bisonte. De tal manera, se llevan a cabo acciones para incentivar las áreas de pastizales que son alimento preferente de estos mamíferos. Una parte fundamental del trabajo de conservación del Rancho El Uno, y que se promueve en la comunidad de Janos, es la conservación de los diferentes pastos que conforman la pradera y disminuir el sobrepastoreo del ganado en general y de esta manera lograr conservar como patrimonio natural las 220,000 hectáreas de la reserva, donde ahora habitan los bisontes y cientos de especies que conforman el equilibrio de la reserva. El agua es otro recurso al que se le da un cuidado especial. No solo el bisonte se beneficia con estas medidas de protección ambiental, también sacan partida la tortuga del desierto y el perrito de las praderas. En esta zona, los ciudadanos, rancheros y estudiantes han hecho conciencia sobre la importancia de la conservación, no solo para preservar el esplendor de la región, sino para proteger la tierra de las sequías recurrentes y peligros como el sobrepastoreo. Esto debido a que en 2012 se vivió en el país una de las peores sequías en 71 años. El Rancho El Uno también se ve beneficiado por el Programa de Conservación de Especies en Riesgo, PROCER, orientado al manejo extensivo de las poblaciones de bisonte con fines de conservación, monitoreo de especies afines y evaluación de los pastizales, además de desarrollar tareas de educación ambiental e investigación. Por supuesto, se procura la reproducción de la especie en cautiverio. La idea original del proyecto es de tener, acabar 150, 180 ejemplares. Y la idea es que sea nuestra manada base para un proyecto de restauración de la especie a nivel nacional. Entonces esperamos que alrededor de unos 4 o 5 años ya tengamos suficientes animales sanos para empezar a sembrar en otras áreas de pastizales de México estos animales y poder hablar de una recuperación de la especie a nivel nacional. Actualmente la manada de bisontes ha crecido y conserva su pureza genética. A partir de su reintroducción en la biosfera de Janos, la reproducción en cautiverio ha sido exitosa. En 2010 nació la primera cría, a la que se le dio el nombre de la reserva, 1. En 2011 nacieron 15 becerros más, en 2012 nacieron otros 9 y en 2013
9. El objetivo en Janos es llegar a tener 11 hembras por cada macho, así que se buscará equilibrar la cantidad de bisontes con base en intercambios con otras manadas puras y utilizar a machos como sementales para una mejora genética en los ranchos donde ya hay bisontes. En 2012, la manada donada por los Estados Unidos a México, que en un principio constaba de 3 machos y 20 hembras, ahora cuenta con 44 individuos. De esta manera, el bisonte americano ha vuelto a la pradera mexicana. Que están restableciendo la especie en donde antes había. Y donde pues siempre hemos oído historias de que antes en los ranchos aquí había bisonte, pero a nosotros, a mi generación, no nos tocó verlos libremente y pues es algo muy importante ya poderlos empezar a tener de nuevo aquí. Gracias al trabajo conjunto entre nuestras instituciones y los ranchos que se encuentran dentro de la reserva de Janos, en el estado de Chihuahua, el bisonte americano ha regresado a su antigua morada y hoy camina por sus praderas recordándonos la leyenda de la hermosa mujer Sioux, que tras enseñar a su tribu a vivir con respeto y armonía, se transformó en un noble búfalo blanco. En el Rancho El Uno de la Reserva de la Biosfera de Janos, el bisonte americano es una leyenda que sigue viva.